¿Por qué hay personas que, incluso amando a Dios profundamente, siguen sufriendo como si estuvieran abandonadas por Él? Y si te dijera que en las antiguas palabras del capítulo 53 de Isaías se esconde un misterio celestial, un secreto silenciado por siglos, que revela no solo el propósito del sufrimiento del Mesías, sino también el sentido de tu propio dolor. ¿Seguirías escuchando? Porque lo que vas a descubrir hoy puede sacudir los cimientos de tu fe para reconstruirla sobre una verdad más firme, más íntima y más sanadora. Isaías 53 no es un pasaje cualquiera, es un mapa sagrado hacia el corazón de un Dios que no solo observa el sufrimiento desde su trono, sino que desciende para experimentarlo en carne viva. Este capítulo no solo describe al Mesías, te describe a ti, a tus heridas, tus rechazos, tus silencios, tu culpa, tu soledad, y al mismo tiempo, ofrece una promesa que todo eso, incluso lo más oscuro de tu historia, puede ser redimido. Muchos creen conocer a Jesús, pero pocos han mirado de frente al siervo doliente, pocos han entendido que su dolor no fue un accidente trágico, sino una estrategia divina. Y si el dolor también tiene un propósito en tu vida, y si el sufrimiento que estás atravesando no es una señal de abandono, sino un camino hacia una redención que solo comprenderás al mirar al Mesías sufriente, y si hoy el Espíritu Santo quiere revelarte ese propósito, en los próximos minutos, vamos a recorrer juntos los senderos proféticos de Isaías 53. No lo haremos desde la superficie, nos sumergiremos, descubriremos los símbolos, las promesas ocultas, y el espejo que este capítulo sostiene frente a cada uno de nosotros. Este video no es solo un estudio, es una revelación, es una cita divina con una verdad que ha transformado la vida de millones y que, si abres tu corazón, puede transformar la tuya también. Prepárate para entender que no estás solo en tu dolor, que hubo uno que cargó con tu enfermedad, que fue traspasado por tus rebeliones, y que todo eso fue parte de un plan. Sí, un plan perfecto, aunque doloroso, un plan divino que nadie quiso mirar, pero que hoy el Señor quiere que tú mires con ojos nuevos, y no solo lo mirarás, lo entenderás, porque hay una verdad escondida en la penúltima enseñanza que podría desbloquear una bendición sobre tu vida, una respuesta que has estado esperando, una señal del cielo que solo recibirás si permaneces hasta el final. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a comprometerte con esta experiencia espiritual. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Esta sencilla acción será tu manera de decirle a Dios: estoy presente, dispuesto y con el corazón abierto. No lo tomes a la ligera. Comentar es una forma de declarar tu fe públicamente. Dale me gusta al video si sientes que este mensaje debe llegar a más personas. Estás obligando a YouTube a mostrar este contenido a otros que quizás ahora mismo están llorando en silencio y necesitan esta palabra. Estás siendo un instrumento de evangelización digital, y por eso, te felicito, estás construyendo el reino incluso con un simple clic. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque cada enseñanza aquí es más que contenido, es consuelo, es guía, es alimento espiritual para quienes no tienen una iglesia cerca, o están buscando una palabra que les recuerde que no están solos. Muchos ven estos videos mientras caminan, trabajan, limpian su casa o simplemente buscan refugio en la palabra. Únete a ellos, no estés fuera. Sé parte activa de esta comunidad que crece bajo la luz del Evangelio. Recuerda que la penúltima enseñanza puede contener una revelación que lo cambie todo para ti. No te distraigas, no te desconectes, no interrumpas este momento. Deja que el Espíritu te hable. Ahora sí, si estás listo para comenzar este viaje sagrado hacia las profundidades de Isaías 53, vamos juntos al primer tema bíblico que marcará el inicio de esta revelación. 1. El siervo rechazado, el misterio del desprecio divino. Isaías 53, 3 nos dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Este versículo no solo describe una escena trágica del pasado, sino que también revela una verdad oculta sobre el plan de Dios. El Mesías tenía que ser rechazado. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien tan perfecto, tan lleno de amor, tenía que ser despreciado por aquellos mismos a quienes venía a salvar? Este rechazo es más que un simple acto humano, es un diseño divino, es un reflejo del corazón endurecido de la humanidad que no sabe reconocer al Salvador cuando se le presenta en humildad, sin ornamentos, sin gloria visible. Jesús, el Mesías, vino sin apariencia que lo hiciera deseable, no vino en la forma que esperaban, y por eso, fue rechazado. Este patrón se repite una y otra vez en nuestra vida. ¿Cuántas veces rechazamos lo que Dios nos envía porque no se parece a lo que imaginamos? ¿Cuántas veces ignoramos la voz del Espíritu porque viene en forma de silencio, de prueba o incluso de sufrimiento? El rechazo del siervo doliente no fue un accidente, fue una elección celestial, y hay algo profundo aquí que debemos comprender. Si Jesús fue despreciado, si fue ignorado y menospreciado por el mundo, entonces tú también lo serás en algún momento. Ser discípulo de Cristo es caminar por el mismo sendero de rechazo, de incomprensión, de soledad, pero no es una soledad vacía, es una soledad compartida con aquel que ya la vivió primero. Tal vez tú también has sido rechazado, tal vez llevas años sintiendo que nadie te comprende, que nadie te valora, que das amor pero recibes indiferencia. Quizás fuiste herido por personas a quienes serviste, traicionado por quienes más amabas, despreciado por simplemente intentar hacer el bien, y te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Dónde estás en medio de este abandono? Y la respuesta está aquí, en Isaías 53, Él está contigo, Él ya pasó por eso, Él sabe exactamente lo que sientes porque lo sintió primero, no solo lo entiende, lo cargó. El desprecio que Cristo sufrió fue una carga que Él aceptó, para poder decirte hoy, no estás solo, no hay lágrima que no entienda, no hay rechazo que no haya vivido, no hay herida que no haya sangrado primero. Y aquí está la clave, el hecho de que el Mesías fuera rechazado significa que incluso tu rechazo puede ser usado por Dios para algo glorioso. Esa herida puede convertirse en tu ministerio, ese dolor puede transformarse en compasión por otros. Esa soledad puede volverse en la plataforma donde Dios se te revele con más poder. Ahora, piensa en esto, si el Salvador del mundo fue despreciado por su generación, ¿por qué nosotros queremos ser aceptados por todos? ¿Por qué nos afanamos por agradar a todos, por evitar el conflicto, por encajar en un mundo que no reconoció al propio Cristo? Esta es una confrontación con nuestra vanidad espiritual. El camino de la cruz es un camino estrecho, solitario, lleno de incomprensiones, pero es también el camino donde el cielo se abre. El rechazo de Cristo no solo fue parte de su misión, fue la puerta que abrió la redención, porque en ese rechazo, Jesús estaba absorbiendo el rechazo que tú y yo merecíamos. Él se convirtió en el despreciado, para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él fue expulsado, para que nosotros fuéramos adoptados. Él fue silenciado, para que nosotros pudiéramos hablar con libertad al Padre. Esto es más que teología, es un consuelo vivo para el alma herida, y hay algo aún más profundo. El versículo dice que escondimos de él el rostro. No solo fue rechazado por otros, fue rechazado por nosotros. No veas este texto como si hablase de un grupo de personas lejanas, de los judíos o de los romanos. Este texto habla de ti, tú y yo. En muchas etapas de nuestra vida, hemos escondido el rostro del Mesías. Lo ignoramos cuando orar se volvió una rutina vacía. Lo menospreciamos cuando preferimos el pecado disfrazado de placer. Lo desechamos cuando dejamos de confiar en su palabra. Y sin embargo, Él nunca nos rechazó a nosotros. Nos esperó, nos siguió amando,
nos buscó aún cuando le dimos la espalda. La profecía de Isaías es una radiografía del alma humana, incapaz de ver la belleza de un Dios sufriente, pero también es una invitación a abrir los ojos y ver lo que antes no veíamos. Hoy, tú puedes elegir no esconder más el rostro, puedes mirar al siervo doliente a los ojos y decirle: te reconozco, te honro, te recibo. Querido oyente, si has sentido el peso del rechazo, si alguna vez fuiste marginado por tu fe, burlado por tus convicciones, ignorado en tus luchas, este mensaje es para ti. Jesús entiende cada sentimiento, y no solo lo entiende, lo redime. No estás destinado a vivir con la herida abierta, estás llamado a sanar bajo las alas del que fue herido por ti. Y aquí comienza el verdadero poder de Isaías 53, porque en medio del rechazo más absoluto, comienza el plan de redención más glorioso. La historia no termina en el desprecio, termina en victoria, pero para llegar ahí, primero hay que mirar el rostro de aquel que fue despreciado, y no apartar la mirada. 2. Cargó con nuestras enfermedades, el intercambio divino. Isaías 53, 4 declara con una profundidad que estremece el alma: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo es más que una descripción poética del sufrimiento de Cristo, es una afirmación radical, revolucionaria, casi incomprensible. Jesús no solo sufrió, cargó con tus enfermedades, cargó con tus dolores, tomó sobre sí lo que a ti te correspondía. Detente un momento y deja que esta idea penetre en tu mente y corazón. Hubo un intercambio sobrenatural, una transacción invisible en la que el Mesías tomó tu lugar, pero no solo en el aspecto espiritual, como muchos creen, también en lo físico, en lo emocional, en lo existencial. Tus enfermedades, tus síntomas, tus heridas internas, tu ansiedad, tus depresiones, tus lamentos, todo fue depositado en él. ¿Por qué? Porque el pecado no solo afecta el alma, contamina el cuerpo, distorsiona las emociones, rompe relaciones. El pecado no es solo una ofensa moral, es una enfermedad cósmica que necesita una cura total. Y la cruz fue esa cura, pero no una cura clínica, una cura por sustitución. Él se enfermó por ti, Él sufrió tus dolores, Él bajó al abismo para que tú no tuvieras que habitarlo. Muchos cristianos viven sin comprender la dimensión de este intercambio, siguen viviendo con culpas que ya fueron pagadas, siguen arrastrando cadenas que ya fueron rotas, siguen identificándose con su dolor más que con su redención. Pero Isaías 53 es una declaración profética de liberación. Él ya cargó con eso, tú no tienes por qué seguir cargándolo. Hay personas que caminan con el alma encorvada por enfermedades del cuerpo que no solo son físicas, sino espirituales. Dolencias que no aparecen en radiografías, pero que duelen igual. Heridas emocionales, traumas de la infancia, inseguridades profundas, miedo al abandono, miedo a fallar, miedo a ser olvidado. Y si te dijera que todo eso también fue llevado por el Mesías, Jesús no vino solo a redimir tu alma, vino a restaurarte por completo. En su cuerpo llevó tus enfermedades, en su espíritu sintió tus quebrantos, en su mente cargó con tus tormentos. Todo lo que hoy te pesa, ya fue levantado por Él, y no de manera simbólica, fue real, fue literal, lo experimentó, lo sufrió, lo cargó, y lo más impactante es que mientras Él hacía eso, nosotros lo malinterpretábamos. Dice el texto, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No comprendimos lo que hacía, lo vimos sufriendo y pensamos: este debe estar bajo castigo divino. Lo juzgamos, lo desechamos. No entendimos que ese dolor no era suyo, era nuestro, que ese sufrimiento no era castigo por sus pecados, era precio por los nuestros. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo hoy? Vemos a alguien sufriendo y asumimos que Dios lo está castigando. Vemos nuestra propia prueba y pensamos: ¿qué hice mal?, sin entender que muchas veces el sufrimiento forma parte de una obra redentora,
misteriosa, pero profundamente intencional, que Dios no se complace en el dolor, pero lo utiliza como herramienta para revelar su amor más puro. Piensa en esto: si Jesús no hubiera sufrido por ti, ¿quién podría sanar tus heridas? Si Él no hubiera llevado tus enfermedades, ¿cómo podrías resistir las tuyas? Si Él no se hubiera hecho dolor, ¿cómo podrías tú experimentar paz? Este es el poder secreto de Isaías 53, el intercambio. Él tomó lo peor de ti y te ofreció lo mejor de Él: tu enfermedad por su salud, tu vergüenza por su honra, tu culpa por su justicia, tu angustia por su paz. Y este no es un mensaje simbólico, es real, es actual, es para ti hoy. No tienes que esperar al cielo para experimentar esta sanidad. Puedes comenzar hoy a caminar como alguien que ya fue liberado, pero hay una condición: creer. Solo aquellos que creen acceden a esta dimensión. Solo los que entienden este intercambio pueden vivirlo. Muchos oyen este mensaje pero siguen viviendo como esclavos. Otros lo creen y son transformados. ¿En cuál grupo estás tú? El Mesías no vino para que simplemente lo admires. Vino para liberarte, pero no puede liberarte si sigues abrazando tus cadenas. No puede sanarte si sigues identificándote con tu dolor más que con su promesa. Hoy, puedes tomar una decisión. Puedes soltar lo que Él ya cargó. Puedes dejar que lo lleve, como ya lo hizo en la cruz. Puedes descansar. Hay un poder sobrenatural en reconocer este intercambio. Cuando lo aceptas, tu cuerpo comienza a sanar, tu mente se renueva, tu espíritu se fortalece, porque el alma que entiende que ya no necesita cargar, finalmente descansa, y en ese descanso comienza la transformación. Muchos enfermos han sido sanados simplemente por entender este pasaje, no por fórmulas mágicas, sino por revelación divina, porque cuando sabes que Él ya llevó tu enfermedad, comienzas a vivir como alguien libre, y la libertad espiritual trae sanidad física, emocional, mental. No todo será inmediato, pero todo comenzará a alinearse bajo esta verdad eterna: Él ya cargó con esto. Tú no estás solo, tú no estás desamparado, tú no estás sin respuesta. El poder secreto de Isaías 53 no está en la poesía del texto, sino en la profundidad del intercambio. Él se hizo como tú, para que tú pudieras ser como Él. Hoy, puedes soltar tu carga, porque ya fue llevada. 3. Herido por nuestras rebeliones, el costo de nuestra culpa. Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras, que muchos recitan de memoria, contienen una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Aquí no solo se describe el dolor físico del Mesías, sino también el motivo espiritual detrás de su sufrimiento. Y lo más impactante es que ese motivo somos tú y yo. La palabra herido no es una metáfora poética. En hebreo, denota una perforación, un corte profundo, una herida sangrante y visible. No fue un rasguño superficial, fue un golpe letal. El Mesías fue traspasado, no por error, no por accidente, sino por nuestras rebeliones, es decir, por cada vez que elegimos hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios, por cada decisión egoísta, por cada mentira dicha, por cada vez que supimos lo correcto y aún así elegimos lo opuesto. Cada herida en su cuerpo fue la factura de nuestras decisiones. Pero eso no es lo más duro de aceptar. Lo más difícil es entender que este intercambio fue voluntario. Él no fue forzado. Él no fue una víctima impotente del sistema religioso o del Imperio Romano. Él se ofreció, Él se entregó, y lo hizo sabiendo lo que dolería. Sabía que lo escupirían, que lo humillarían, que lo golpearían, que lo atravesarían con clavos. Y aún así, lo eligió. Por ti. A veces pensamos en la cruz como un símbolo lejano, como una historia del pasado, pero la cruz es la evidencia eterna del valor que tienes para Dios. Es la prueba de que, aunque el pecado nos haya manchado, aunque hayamos fallado 1000 veces,
Él estuvo dispuesto a ser herido por nuestras rebeliones. Y eso cambia todo. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces cargas con la culpa de tu pasado? ¿Cuántas veces te castigas mentalmente por errores que cometiste hace años? ¿Cuántas veces te dices, yo no merezco ser perdonado? Y aunque sabes que Cristo murió por ti, en el fondo vives como si su sacrificio no fuera suficiente para limpiar tu conciencia, como si tu culpa fuera más fuerte que su gracia. Este versículo destruye esa mentira. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, el castigo que tú sientes que mereces ya fue ejecutado, pero sobre otro, Jesús lo tomó, lo absorbió, fue castigado en tu lugar. ¿Para qué? Para que tú tuvieras paz, paz con Dios, paz contigo mismo, paz con tu pasado. La paz no es ausencia de problemas, es la certeza de que ya no estás condenado, es el alivio de saber que alguien pagó tu deuda, es vivir sin cadenas, sin culpas, sin condenación, pero esa paz tiene un precio, y ese precio fueron sus heridas. Tus errores produjeron dolor en el cuerpo de Cristo, pero no para aplastarte con culpa, sino para liberarte con amor. Y aquí llegamos a una de las frases más bellas de todo el capítulo, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice seremos curados, dice fuimos. Es pasado, ya ocurrió, ya está hecho, ya está disponible, pero muchos siguen viviendo como si esa cura no existiera, siguen revolcándose en la culpa, en la autocompasión, en la desesperanza, siguen sangrando por heridas que ya tienen medicina, porque no han aceptado, con fe profunda, que la sangre derramada por Jesús es suficiente. ¿Y tú, has permitido que esa herida te sane, o aún vives desde la herida, en vez de vivir desde la curación? No se trata de negar el dolor, se trata de rendirlo, de llevarlo a la cruz, de mirar al Mesías traspasado y decir, yo acepto lo que hiciste por mí, porque solo así las cadenas del alma se rompen, solo así la conciencia se limpia, solo así el corazón comienza a latir de nuevo con esperanza. Y presta atención a esto, no fue solo una herida física, fue un golpe espiritual. Cada azote, cada espina, cada clavo, cada golpe, fue una respuesta a nuestras rebeliones. Pero él no respondió con odio, no maldijo, no protestó, no se defendió, se entregó en silencio, como un cordero llevado al matadero, porque más que salvar su vida, quería salvar la tuya. ¿Entiendes ahora por qué Isaías 53 tiene un poder secreto? No es solo poesía profética, es el relato detallado del rescate de tu alma, es la prueba de que no hay pecado tan grande que Él no haya llevado, no hay rebeldía tan profunda que Él no haya asumido, no hay culpa tan persistente que no pueda ser lavada con su sangre, pero tienes que creerlo, no con una fe superficial, sino con una fe que transforme tu manera de verte, porque cuando entiendes que alguien fue herido por tus errores, dejas de glorificar tu dolor y comienzas a glorificar su amor. Cuando entiendes que alguien pagó por ti, dejas de condenarte y comienzas a vivir con gratitud. Este bloque no termina en la herida, termina en la cura, termina en la paz, termina en una invitación o suelta tu culpa, deja de cargar lo que ya fue llevado, deja de sangrar por heridas que ya fueron sanadas, acepta la cura, acepta la paz, porque el siervo sufriente fue herido por ti, para que tú no tengas que seguir sufriendo solo. 4. Como ovejas descarriadas, el extravío que él redimió. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo nos ubica frente a una verdad que pocos quieren aceptar, pero que todos necesitamos enfrentar. Nos perdimos, no de forma parcial, no por descuido, nos perdimos por elección. Cada uno tomó su propio camino, y aunque esa realidad pueda parecer dura, es justamente ese extravío colectivo el que revela la magnitud del amor redentor de Dios. Isaías no dice algunos se descarriaron, dice todos, tú, yo, nuestros líderes, nuestros modelos de fe, nuestros seres amados, todos
sin excepción, en algún punto elegimos nuestro propio camino sobre el camino de Dios. Esa es la esencia del pecado, no solo hacer el mal, sino abandonar el rumbo, cambiar el plan divino por un atajo humano, cambiar la voz del pastor por el ruido de nuestras propias opiniones. Y no es casual que se use la imagen de la oveja. Las ovejas, por naturaleza, son torpes para orientarse, no sobreviven sin pastor. Son vulnerables, fácilmente engañadas, frágiles y dependientes. El ser humano, en su arrogancia, quiere creer que es fuerte, sabio, autosuficiente, pero en realidad, somos ovejas. Cuando nos alejamos del pastor, nos perdemos. No importa cuán lejos llegues por tu cuenta, si estás fuera del redil, estás expuesto. Pero lo más profundo de este versículo no está en la confesión del extravío, sino en la reacción de Dios ante nuestra rebelión. Mientras nosotros nos apartábamos, Dios obraba redención. Mientras tú te perdías, Dios trazaba un camino de regreso. Dice el texto, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La respuesta divina al extravío humano fue cargar la culpa, pero no en nosotros, sino en Él. Esta es una imagen que quiebra el alma. No fuimos nosotros los que regresamos con méritos. Fue Él quien salió a buscarnos, como el buen pastor que deja las 99 para encontrar a la oveja perdida, pero más aún, no solo vino a buscarnos, vino a cargar con la consecuencia de nuestro extravío. Y eso es algo que pocas veces entendemos con profundidad. Cada vez que elegiste tu propio camino, alguien más pagó el precio. Cada pensamiento egoísta, cada acción movida por el orgullo, cada decisión tomada sin consultar al Espíritu, fue una carga que cayó sobre los hombros del siervo sufriente. ¿Te das cuenta del amor que eso representa? No te reprendió, no te castigó de inmediato, te redimió, asumió tu desvío como si fuera suyo. Y hay algo más impresionante aún. Dios no solo cargó con el pecado general de la humanidad, cargó con el pecado personal de cada uno, con tu nombre, con tu historia, con tus errores más ocultos. No fue una redención genérica, fue una redención individual, íntima, detallada. Él conoce tus caminos cerrados, y aún así, te ama. Ahora, bien, ¿por qué es tan importante entender esto hoy? Porque muchos siguen viviendo como si su extravío los hubiera dejado marcados para siempre. Creen que, porque se alejaron, ya no pueden volver, que fallaron demasiado, que ya no hay redención para ellos. Pero Isaías 53 desmantela esa mentira. Nos dice que Dios ya hizo lo necesario para que regreses. El camino de vuelta está abierto, el precio ya fue pagado, el pecado ya fue cargado. Solo falta que tú lo creas. Y cuando lo crees, ocurre algo maravilloso. La culpa se disuelve, la dirección se recupera, el alma encuentra reposo, porque el extravío solo es fatal cuando te niegas a regresar. Pero mientras haya un corazón dispuesto a volver al pastor, siempre habrá redención. No ignores el detalle del texto, dice que cada uno se fue por su propio camino. Eso significa que tu historia de extravío es única. Nadie más se perdió exactamente como tú. Nadie más tomó los mismos desvíos, cometió los mismos errores, cargó las mismas heridas. Pero también significa que tu camino de regreso será único, y Dios lo conoce, ya lo diseñó, solo espera que des el primer paso. Quizás hoy estás viendo este video con una mezcla de vergüenza y anhelo. Sabes que te has alejado, sabes que has tomado caminos que no eran de Dios, pero también sientes que el Espíritu te está llamando de vuelta. No ignores ese llamado, no es casualidad que estés aquí, es parte del rescate, parte del plan del buen pastor que no se cansa de buscar, que no abandona, que no se rinde. Y si tú piensas que te alejaste demasiado, escucha esto, no existe distancia que el amor de Dios no pueda recorrer, no hay oscuridad que su luz no pueda penetrar, no hay culpa que su gracia no pueda cubrir, porque Él no te busca para juzgarte, te busca para restaurarte, y esa restauración comenzó cuando decidió cargar con tu pecado en el cuerpo del Mesías sufriente. Querido oyente,
no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántas veces te hayas caído, no importa cuán torcido haya sido tu camino, hoy hay redención, hoy hay un pastor que te llama, hoy puedes volver al redil, y cuando vuelvas, no serás recibido con reproches, serás abrazado, celebrado, restaurado. Ese es el poder secreto de Isaías 53, el amor de un Dios que, sabiendo que te perderías, ya había planeado tu regreso, un Dios que, aun viéndote rebelde, te llamó redimido, un Dios que cambió el juicio, por misericordia, la distancia por reconciliación, el pecado por perdón. 5. En silencio ante el dolor, el poder oculto de no defenderse. Isaías 53, 7 declaras, angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Esta imagen del Mesías es profundamente desconcertante para la mente humana. ¿Cómo es posible que alguien inocente, justo y santo, ante una injusticia tan brutal, se quede en silencio? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no explicó su verdad? ¿Por qué permitió ser tratado como culpable, sin decir una sola palabra? Este silencio no fue debilidad, fue dominio, no fue cobardía, fue obediencia, no fue resignación, fue estrategia celestial. En un mundo donde todos luchan por tener la última palabra, donde la defensa personal es casi un instinto, Jesús eligió callar, y ese silencio fue más poderoso que 1000 argumentos, porque mientras los hombres gritaban y acusaban, el cielo operaba un sacrificio eterno. El silencio de Jesús es una lección para nuestra alma impaciente. En nuestra humanidad, queremos explicar, justificar, defendernos. Cuando nos acusan injustamente, cuando nos atacan sin razón, cuando tergiversan nuestras palabras, sentimos que debemos hablar. Pero el siervo sufriente nos muestra otra manera, el poder del silencio entregado a Dios. Y este no es un llamado a ser pasivos ante el mal, sino a confiar en que Dios puede hablar más fuerte que nosotros. Jesús sabía que su propósito no era convencer a los jueces humanos, sino cumplir la voluntad del Padre. Por eso no abrió su boca, no porque no pudiera, sino porque eligió dejar que sus heridas hablaran, que su sangre predicara, que su entrega gritara. Pensemos por un momento en la escena. Él fue angustiado, él fue afligido. Eso quiere decir que sintió el dolor. No lo evitó, no se desconectó emocionalmente, lo vivió todo: la traición, la humillación, el desprecio, los golpes, el juicio injusto. Y aún así, en medio de esa tormenta, eligió callar. ¿Puedes imaginar el nivel de amor y autocontrol que eso requiere? Ahora trae esta imagen a tu vida. ¿Cuántas veces has querido hablar para defenderte? ¿Cuántas veces has perdido la paz por explicar lo que los demás no quieren entender? ¿Cuántas veces tu boca se ha adelantado al plan de Dios, buscando justicia a tu manera? Pero aquí está la sabiduría secreta de Isaías 53. El silencio puede ser un acto de guerra espiritual. El silencio puede ser una ofrenda. El silencio puede ser la plataforma donde Dios actúa sin interferencia humana. Cuando Jesús cayó, el cielo habló. Cuando Él fue llevado como cordero, sin resistencia, el Cordero de Dios estaba cumpliendo su misión de redención. No necesitó palabras para demostrar su amor. Lo demostró con entrega. No buscó convencer a los fariseos. Buscó obedecer al Padre, y esa obediencia silenciosa abrió la puerta de la salvación para todos nosotros. Hay momentos en tu vida donde Dios te pedirá lo mismo: que calles cuando todo en ti quiera gritar, que confíes cuando parezca que estás perdiendo, que sigas adelante cuando el mundo te arrastre a explicar. Y no será fácil, pero será sagrado, porque en ese silencio obediente, Dios pelea por ti. Mira cómo el texto lo presenta: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. La oveja no entiende lo que está por pasar. Se entrega, no porque no tenga opciones, sino porque es su naturaleza. Jesús, siendo el Hijo de Dios, asumió esa naturaleza, no porque no pudiera escapar,
sino porque eligió quedarse. El silencio fue su arma, y lo sigue siendo. ¿Cuántas batallas estás peleando con tus palabras cuando ya deberías haberlas entregado en oración? ¿Cuántos conflictos se alargan porque no has aprendido a guardar silencio y esperar en Dios? Jesús te está enseñando algo profundo. A veces, el mayor acto de fe no es hablar, es callar, no por miedo, sino por confianza, no por debilidad, sino por amor. Y hay algo más poderoso aún. Ese silencio no fue para siempre. Hubo un momento en que Jesús habló. En la cruz, dijo, consumado es. Esa fue su palabra final. Y con esa palabra, declaró que todo lo necesario ya estaba hecho, que el plan del Padre se había cumplido, que el silencio había dado fruto, que el Cordero había vencido. Y tú estás esperando el momento de hablar cuando aún no has aprendido a callar. Quizás el Señor te está llevando por un tiempo donde debes enmudecer frente a tus acusadores, donde debes dejar que Él hable por ti, donde tus lágrimas serán más elocuentes que tus argumentos, donde tu entrega silenciosa será tu mayor testimonio, y aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo celebrará. El silencio del Mesías en Isaías 53 no fue vacío, fue lleno de propósito, lleno de amor, lleno de redención. Cada segundo que cayó fue una declaración silenciosa de amor eterno, y ese amor hoy te alcanza a ti, para enseñarte que no siempre debes defenderte, que no siempre debes hablar, que a veces, el mayor acto de poder es rendirte en silencio a la voluntad de Dios. 6. La sepultura entre los impíos cuando la justicia parece fracasar. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta declaración profética contiene una paradoja inquietante y, a la vez, profundamente reveladora. Nos habla de un ser absolutamente justo que, al morir, fue tratado como un criminal, y no solo eso, sino que su cuerpo fue destinado a reposar entre los impíos, entre aquellos que vivieron y murieron fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué sentido tiene que el más santo de todos termine en el mismo lugar que los más corruptos? Esta imagen no es casual, es el reflejo de un patrón espiritual que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. La justicia verdadera, la que viene de Dios, no siempre es reconocida por los hombres. Al contrario, muchas veces es atacada, ridiculizada, silenciada, y sin embargo, nunca deja de brillar. Jesús no murió por accidente. Su ejecución fue el resultado de un juicio torcido, manipulado, movido por el miedo, la envidia y la ceguera espiritual. Fue declarado culpable sin causa, y aún así, aceptó el veredicto con dignidad divina. Este pasaje muestra el clímax de la injusticia humana enfrentada con la santidad encarnada, y en medio de esa escena absurda, el inocente siendo enterrado como si fuera culpable, se revela el corazón del Evangelio. Cristo se identificó con los impíos para que los impíos pudieran identificarse con Él. Muchos creyentes han sentido esa injusticia en carne propia. Has sido malinterpretado, juzgado injustamente, marginado por hacer el bien. Te han acusado sin pruebas, han hablado de ti sin conocerte, y tal vez incluso has sido tratado como alguien despreciable por aquellos que alguna vez amaste o ayudaste. Y eso duele, duele más que cualquier golpe físico, porque es una sepultura del alma, una sensación de ser enterrado vivo en una tumba de mentiras, incomprensión y soledad. Pero Isaías 53 tiene un mensaje para ti. Jesús ya estuvo allí. Él fue enterrado donde tú estás. Él bajó a esa oscuridad antes que tú, y su presencia allí cambió todo. Donde antes solo había vergüenza, ahora hay redención. Donde antes había deshonra, ahora hay honra, porque aunque fue sepultado entre impíos, también fue honrado entre los ricos. José de Arimatea, un hombre de influencia, ofreció su tumba, y así, sin que nadie lo esperara,
Dios tejió en el telón de fondo de la humillación una corona de gloria. El mismo Jesús, que fue juzgado injustamente, también fue vindicado por el Padre, porque después de la cruz vino la resurrección, después de la tumba vino la exaltación, después del silencio de la muerte vino la proclamación de la vida eterna. ¿Y qué significa eso para ti hoy? Que no importa cuán mal hablen de ti, cuán profundo te entierren, cuán injusto parezca tu proceso, si caminas en fidelidad, Dios te vindicará. El texto es claro, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Has intentado vivir con integridad, sin malicia, sin doblez? Entonces, si te encuentras en un lugar de oscuridad, no es castigo, es identificación. Estás participando de los padecimientos del Mesías. Y así como Él salió de la tumba con gloria, también tú saldrás con honra si no dejas de confiar. La justicia divina no siempre se ve en el momento. A veces parece que los malos ganan, que los impíos prosperan, que los justos son olvidados. Pero eso es solo temporal, porque hay un Dios que ve, un Dios que anota, un Dios que no olvida, y ese Dios ya mostró su modelo en Isaías 53, el que es fiel, aunque sufra, será recompensado. El que es justo, aunque sea enterrado con los impíos, será levantado con los justos. Este versículo también habla de esperanza para los más caídos, aquellos que se sienten sucios, indignos, impuros, aquellos que han vivido como impíos, porque si Jesús fue puesto entre los impíos, significa que no les dio la espalda, se identificó con ellos, se acercó, no vino a juzgarlos, sino a ofrecerles una nueva historia, a redimir su sepultura, a ofrecerles resurrección. ¿Tú sientes que ya no tienes valor? ¿Que tus errores te enterraron para siempre? ¿Que nadie ve tu lucha interior? Mira a Jesús, Él fue enterrado con los que no lo merecían, para que tú pudieras levantarte con lo que no mereces, una nueva vida. Su tumba vacía es tu promesa. Su silencio en la sepultura es tu seguridad de que la última palabra no la tiene la muerte, ni el juicio humano, sino el Dios viviente. Y eso nos lleva a una verdad poderosa: tu sepultura no es el final. Puede que hoy te sientas acabado, enterrado, olvidado, pero si el Mesías estuvo allí, entonces ese lugar está marcado por gloria futura. El mismo Dios que no dejó a Jesús en la tumba, no te dejará a ti en tu dolor. No te dejará en tu injusticia, no te dejará en tu aparente derrota. Él te vindicará, a su tiempo, a su manera, con su poder. 7. El beneplácito de quebrantarlo, el dolor que complació al cielo. Isaías 5, las 3 y 10 comienza con una frase que parece imposible de aceptar desde nuestra lógica humana. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Cómo puede ser que el Padre Celestial, lleno de amor, haya querido quebrantar a su propio Hijo? ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Dónde está la compasión? ¿Cómo es que el sufrimiento de uno puede ser voluntad del cielo? Este versículo nos lanza a las profundidades del misterio de la redención. No podemos abordarlo con ojos naturales ni corazones sin discernimiento espiritual. Aquí no se trata de crueldad, ni de castigo arbitrario. Se trata de propósito eterno, de una visión celestial del dolor, de un plan tan grande, tan santo, tan perfecto, que trasciende nuestra comprensión limitada del sufrimiento. Dios no encuentra placer en el dolor por el dolor mismo, pero sí encuentra propósito en el sacrificio voluntario cuando está cargado de amor. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se ofreció como ofrenda viva, no fue quebrantado a la fuerza, fue entregado, por decisión propia, pero Isaías lo dice con claridad: Jehová quiso quebrantarlo. No es que el Padre disfrutara del sufrimiento, sino que entendía su resultado. El quebranto del siervo traería fruto eterno, su dolor redimiría a millones, su sangre abriría caminos que estaban cerrados, su muerte daría vida, y eso complació al cielo,
porque el cielo ve más allá del momento, ve el final desde el principio, y sabía que ese padecimiento produciría una cosecha gloriosa de salvación. Y aquí hay una lección sagrada para ti. Tal vez tú también estás pasando por un quebranto, te sientes roto, agotado, deshecho, y te preguntas, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? ¿Por qué no me libera? ¿Por qué no interviene? Pero quizás, en el misterio de su sabiduría, Dios está permitiendo tu quebranto no como castigo, sino como plataforma para algo mayor, para que tu vida produzca fruto, para que tu alma sea transformada, para que tu fe sea purificada. En ese mismo versículo, Isaías continúa: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, después del quebranto, viene la visión, después del dolor, el linaje, después del padecimiento, la prolongación de los días, después de la cruz, la corona. Este es el principio espiritual que transforma nuestra manera de ver la vida. El sufrimiento en Dios nunca es estéril, siempre produce algo, siempre es semilla, cuando es entregado en obediencia, cuando es vivido en fe, cuando es soportado en intimidad con el Padre, se convierte en un instrumento de gloria. Lo que para el mundo es derrota, para el cielo es siembra, y lo que hoy parece pérdida, mañana será multiplicación. Mira lo que dice: verá linaje. ¿Sabes lo que eso significa? Que el Mesías, al entregar su vida, no solo cumplió una misión, dio nacimiento a una familia espiritual. Tú eres parte de ese linaje, tú eres fruto de ese quebranto. Si hoy crees, si hoy entiendes, si hoy recibes esta palabra, es porque alguien fue quebrantado por ti, porque Jesús dijo sí al dolor, para que tú pudieras decir sí a la vida eterna. Y no termina ahí, dice también: la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso quiere decir que el plan de Dios no fracasó, que el sufrimiento no fue un accidente, que todo salió conforme a lo que el cielo había determinado. Y esa es una verdad que te debe llenar de esperanza. Si estás en las manos de Dios, ni tu quebranto es pérdida, ni tu dolor es inútil, ni tu historia está fuera de control. Todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, puede ser usado por Dios para su gloria y tu bien. Jesús no solo sufrió con propósito, y ese propósito fue tan grande que complació al Padre, porque ese dolor trajo salvación, ese silencio abrió puertas, esa entrega derrotó al infierno. Y si Él, siendo Hijo, fue quebrantado para producir fruto eterno, ¿por qué tú y yo pensamos que el dolor siempre debe ser evitado? Claro, no buscamos el sufrimiento, no lo glorificamos, pero tampoco lo tememos cuando viene por causa de Cristo, porque sabemos que hay un plan, porque sabemos que hay un linaje, que depende de nuestra fidelidad, porque entendemos que cuando el cielo permite el quebranto, es porque está por derramar algo más grande. Quizás tú hoy estás en ese momento, quebrado, pero si estás en las manos de Dios, estás en el mejor lugar, porque lo que está en su mano prosperará, aunque hoy no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque tus lágrimas te cieguen. El plan está avanzando, la semilla está muriendo, pero está por dar fruto. La tumba está cerrada, pero el tercer día llegará. Recuerda esto: el sufrimiento en Dios siempre tiene propósito, siempre. Y si hoy puedes abrazar esta verdad, sí, puedes ver a través del velo del dolor y entender que estás siendo preparado para algo eterno, entonces estás caminando en la misma fe que sostuvo a Jesús, y esa fe nunca será avergonzada. 8. Justificando a muchos, la herencia del siervo obediente. Isaías 5 las 3 y 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este versículo marca un punto culminante, casi glorioso, en esta cadena profética de dolor. Después de tantas imágenes de quebranto, rechazo, silencio y aflicción,
Finalmente el texto nos revela un resultado, satisfacción, pero no una satisfacción superficial ni egoísta. Es la satisfacción de una misión cumplida, de una entrega total que dio fruto, de un dolor que no fue en vano. El siervo sufriente, Jesús verá el fruto de su alma afligida. ¿Y cuál es ese fruto? Llora, todos los que hemos sido alcanzados por la gracia, todos los que, al mirar la cruz con ojos abiertos, entendimos que esa sangre fue nuestra redención. Él nos vio desde la eternidad, vio nuestro rostro, nuestras caídas, nuestras luchas, y aún así, dijo, vale la pena. Esa visión lo sostuvo, ese fruto lo motivó, ese conocimiento lo llevó a soportarlo todo, porque Él no fue a la cruz por obligación, sino por amor, no por conveniencia, sino por convicción. Él sabía lo que vendría después, sabía que su obediencia abriría un camino de justificación para muchos, sabía que, al entregar su vida, sembraría una cosecha de redimidos, de adoradores, de hijos restaurados. Y aquí aparece una palabra clave, justificación. Este término no es solo un perdón legal, es un cambio de estado espiritual, es pasar de culpable a inocente, de condenado a libre, de impuro a santo, y eso no se logra por mérito propio, se recibe por fe, gracias al sacrificio del justo. Él, el único verdaderamente justo, nos justifica a nosotros, los injustos. ¿Cómo? Por su conocimiento, por su obra, por su entrega. Cuando Isaías dice que el siervo justificará a muchos, está revelando una dimensión futura, colectiva y poderosa de la obra de Cristo. Él no vino solo a salvar individuos aislados, vino a formar un pueblo, una comunidad redimida, un linaje nuevo, y tú eres parte de eso, estás incluido en esa profecía. Fuiste visto, fuiste justificado, fuiste amado incluso antes de nacer, pero esta justificación no fue gratuita, alguien la pagó, dice el versículo, y llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente, aparece el lenguaje del intercambio. Él carga lo nuestro, nosotros recibimos lo suyo. Él lleva la culpa, nosotros recibimos la justicia. Él se humilla, nosotros somos exaltados. Esta es la esencia del Evangelio. No se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, se trata de lo que Él ya hizo por ti. Y ahora, ¿qué significa esto para tu vida diaria? Significa que ya no tienes que vivir bajo la sombra del pasado, que ya no estás condenado, que la culpa que llevabas fue puesta sobre otro, que puedes caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por redención, que puedes mirar al cielo, no con temor, sino con gratitud. También significa que tu identidad ha cambiado, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres solo un pecador, eres un justificado, un redimido, un heredero de la promesa, porque todo aquel que ha sido justificado, por la fe en el Mesías, recibe también el espíritu de adopción, y eso cambia tu manera de vivir, de pensar, de orar, de actuar, porque ya no actúas para ser aceptado, actúas porque ya lo fuiste, ya no luchas por amor, luchas desde el amor, y hay una promesa escondida en esta satisfacción del siervo, porque, si él quedó satisfecho, eso significa que tú no estás aquí por accidente, que tu salvación no fue una casualidad, fue una intención, fue el resultado de su entrega, fue el fruto que él anhelaba ver, y si eso no te llena de humildad, gratitud y adoración, ¿qué más podría hacerlo? Piensa en esto. Cada vez que tú oras, Jesús ve el fruto de su aflicción. Cada vez que te arrepientes, Él sonríe. Cada vez que eliges el bien sobre el mal, que resistes la tentación, que amas al que te ofende, que sirves sin esperar nada, Él queda satisfecho, porque estás caminando en la justicia que Él te otorgó, porque estás dando fruto, porque su dolor no fue en vano, y si Él justificó a muchos, eso también es un llamado, un desafío, porque todavía hay muchos que no han recibido esta justificación, muchos que siguen en oscuridad, muchos que no saben que ya hay un camino abierto para ellos. ¿Y quién se los dirá? ¿Quién hablará? ¿Quién predicará? Nosotros. El linaje redimido tiene la responsabilidad de anunciar lo que recibió.
no para ganar puntos con Dios, sino para multiplicar el gozo del Maestro. La justificación no te convierte solo en hijo, te convierte en testigo, en embajador, en reflejo del justo, y mientras más entiendas este privilegio, más profunda será tu gratitud, más ferviente será tu fe, más real será tu adoración, porque sabes que todo lo que eres, lo eres por Él, que toda justicia en ti proviene de su cruz, que todo lo que logres es por su espíritu en ti. Este es el clímax de Isaías 53, la satisfacción de un siervo que, después de haber sido herido, quebrantado, rechazado y sepultado, se levanta con gozo al ver que su entrega no fue en vano, que su sacrificio dio fruto, que su sangre limpió multitudes, que su dolor redimió historias, que su obediencia abrió un camino eterno. Y tú, hermano, hermana, estás en ese camino, estás caminando sobre tierra sagrada, porque alguien pagó el precio, porque alguien te justificó, porque alguien decidió que tú valías su vida entera. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo con el corazón: no eres como los demás. Eres parte de ese pequeño grupo de almas hambrientas de Dios que no se conforman con lo superficial. Tú has atravesado junto a mí cada palabra, cada revelación, cada herida del siervo doliente, y por eso quiero felicitarte. Muy pocos llegan hasta el final de un estudio como este, pero tú lo hiciste, y eso dice algo inmenso de ti, que tu espíritu está vivo, que tu fe está en busca de profundidad, que tu alma anhela escuchar la voz del Espíritu Santo por encima del ruido del mundo. Ahora quiero invitarte a dar un paso más. Si realmente has recibido algo de este mensaje, si alguna palabra te sacudió, si alguna frase encendió una llama en tu interior, te pido que comentes ahora mismo esta frase poderosa: llegué hasta el final porque el siervo doliente me habló. Hazlo como testimonio de tu compromiso, como señal para mí de quiénes son los elegidos que están caminando conmigo en cada enseñanza. Ver tu comentario será para mí como ver nombres escritos en un libro de fe, personas que no solo escuchan, sino que perseveran. Y si no estás suscrito aún a este canal, permíteme hablarte con amor, pero también con firmeza. ¿Cómo puedes ver todo esto, ser tocado por esta palabra, y no formar parte activa de este espacio donde el Espíritu habla? No te engañes pensando que puedes seguir buscando a Dios sin comunidad. Aquí estamos construyendo un altar, piedra sobre piedra, y cada suscripción es una señal de fe, una declaración pública de que estás con nosotros. Suscribirte es mucho más que hacer clic, es un acto de fe, es decirle a Dios: estoy presente, estoy comprometido, soy parte de este pueblo, y compártelo. No te calles lo que te ha edificado. Hay miles de personas que hoy, en este momento, están al borde del abismo, sintiéndose incomprendidas, rechazadas, culpables, perdidas. Y este video puede ser su luz. Y si tú eres el instrumento que Dios quiere usar, y si un simple acto como compartir es la semilla que transforme un alma, no subestimes el poder de una acción pequeña cuando está movida por un propósito eterno. ¿Sabes qué es un canal como este? Es como un pozo en medio del desierto, un lugar donde los sedientos pueden encontrar agua viva, pero si no compartes el pozo, los demás siguen caminando sin saber que la fuente está cerca. ¿Y cómo dormir tranquilos sabiendo que tienes agua y otros se están muriendo de sed? No te guardes la bendición, repártela. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte activa, entonces te honro, te bendigo, porque tú eres de los que entienden, de los que saben que esta batalla espiritual necesita guerreros, no espectadores. Tú eres de los que avivan la llama, de los que construyen con oración, con presencia, con fidelidad. Gracias por estar, gracias por quedarte, gracias por ser parte. Ahora, antes de terminar, te pido algo más. Quédate unos minutos en silencio, no cierres el video de inmediato. Escucha la música que sigue, permite que esta melodía sea como
un bálsamo sobre tu alma. Respira profundo y aprovecha ese momento para decirle algo al Señor. Dale gracias por el día de hoy, por lo que te habló, por lo que sanó, por lo que te reveló. No tengas prisa, no cortes la conexión. Tal vez en esos últimos minutos, en ese silencio, Dios quiera decirte algo más. Has escuchado sobre el siervo doliente, has contemplado su sacrificio, has sentido su cercanía. Ahora, vive como alguien justificado, camina como alguien redimido, y no olvides, la cruz no fue el final, fue el inicio de todo. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo inunde tu casa, tu mente y tu caminar. Y recuerda, si Él cargó con todo, entonces tú ya no tienes por qué seguir cargando nada.